Gracias por... Bueno, gracias por la presentación y gracias también a Cultura Trans por haberme invitado. Ya saben que yo estoy siempre encantada de venir por estas tierras y de venir particularmente a los actos que ellos organizan. El primer asunto quizás es por qué esto del reto de la diversidad de género en la infancia, que nos ha dado ahora con este asunto. Bien, pues yo si no interpreto mal, si no, Miquel, me corriges, pero creo que tiene que ver con que en los últimos tiempos es cierto que existen cada vez más personas que no se sienten identificadas con las estrechas categorías de hombre y mujer tal y como están establecidas socialmente, y que en concreto esto también se ha empezado a manifestar mucho en menores, ¿no? Y cada vez son más las consultas que se hacen por parte de padres, de madres, de pedagogos, etcétera, sobre el tema de los menores que no manifiestan los comportamientos que se supone deben de manifestar según el género que se le ha escrito. Todo esto ha llevado a que se haya abierto, ¿no? Y además con el DSM-5 se mantiene lo de la posibilidad de la transexualidad, de diagnosticar la transexualidad en menores, y que también se está abriendo la posibilidad de dar tratamiento médico a estos menores para frenar el desarrollo hormonal como manera de facilitar, se supone, su tránsito al género deseado. Bueno, como todo esto es un tema novedoso, es un tema que tiene sus aristas, que es, bueno, que es preocupante en algunos aspectos, pues queríamos en la mesa plantear el asunto y sobre todo abrir las posibilidades de debatir sobre un tema que realmente no es fácil ni es blanco sobre negro, sino que tiene, como decía, sus luces y sus sombras. Desde luego, en mi caso, mi experiencia profesional sí que me dice que esto ha aumentado, ¿no? Y que cada vez son más las consultas en relación a este tipo de menores que no manifiestan el comportamiento que se supone sería el adecuado al género que se les ha escrito. Creo que quizás este resurgir de este tipo de cuestiones pues probablemente tiene que ver con que en parte el género concebido como dos categorías dicotómicas se está perdiendo fuerza identificatoria. Lo dicen muchas encuestas. Creo que también influye una mayor libertad para expresar lo que realmente se siente sin tener que reprimirlo. Creo que eso también está contando, y desde luego yo creo que esto tiene una relación con el movimiento LGTB, con el movimiento de la despatologización trans y con el movimiento feminista que en su momento cuestionó y muy fuertemente al menos el contenido de los géneros tal como se entendían estos. Creo que si bien es cierto que el género está perdiendo según las encuestas ese valor identificatorio, yo creo que la realidad también nos demuestra de manera mayoritaria y persistente las personas siguen viendo y seguimos viendo el mundo dividido en mujeres y hombres en la línea que Gerard explicaba, ¿no? Y por lo tanto no me voy a extender en esto, pero creo que cuando esto no se da, cualquier alteración de esto, creo que provoca inquietud, malestar y angustia por parte de la gente que lo vive, pero también inquietud por el entorno. Y quizás por esto es cada vez más, ¿no?, el número de enseñantes y de madres y padres que acuden a las consultas psicológicas preocupadas porque sus criaturas pues, manifiestan comportamientos o juegos que no son los que se supone deberían de ser. Como antes de entrar directamente en el tema, me gustaría hacer alguna apreciación o algunas reflexiones sobre el tema de la identidad, porque creo que en el fondo de estos debates, ¿no?, y de qué hacer en estos casos, pues está también el cómo entendamos la cuestión de la identidad. Si nos creemos las teorías clásicas, ¿no?, que vienen de la modernidad, porque en el fondo la modernidad implicó una ruptura importantísima con los paradigmas de conocimiento que había en la Edad Media, y es en la modernidad cuando las políticas se van a centrar en el yo, convirtiéndose por lo tanto el sujeto y su identidad en un elemento central, ¿no? Descartes, con la expresión esta de pienso, luego existo, creo que plantea uno de los temas fundamentales de la filosofía moderna en relación al sujeto y su identidad, entendiendo la identidad como la conciencia de ser de manera perdurable. Posteriormente también hay otros filósofos que siguen planteando el concepto de identidad personal, manteniéndolo ligado al tema de la permanencia, ¿no? Y planteando incluso problemas morales, es decir, se supone que la identidad
era importante desde el tema moral, porque si uno comete un delito, pues siempre puede decir, yo no era aquel que lo ha cometido, es que ahora soy otro. Entonces ahí el tema de la perdurabilidad y la permanencia de quienes somos es uno de los asuntos que se van construyendo en la modernidad de manera muy fuerte. Esta idea de permanencia y de perdurabilidad de la identidad, unida yo creo a la influencia que tenían las ciencias naturales y que tuvieron las ciencias naturales y en concreto las teorías darwinistas en el desarrollo también de la psicología, la psiquiatría, la sexología, etcétera, creo que llevaron a una idea que ha perdurado hasta hace bien poco y que incluso hoy sigue perdurando dentro de nuestra profesión, en la psicología seguro, pero en todos lados, ¿no? Que es la idea de que la identidad es algo inmutable, ¿no? Y de ahí se deduce y se saca, ¿no?, lo que aparece en los DSM, en el 4 desde luego aún aparece, y en los protocolos de la Harry Benjamin aparecía, de considerar que la identidad de género era algo que se manifestaba ya a partir de los 3 años, que venía dada biológicamente y que se consolidaba, ¿no? En los 3 años ya empezaba eso de reconocerse, que planteaba también Gerard de las encuestas, ¿no?, niño o niña, y que luego con la sexualidad esa identidad se cerraba, se bloqueaba y permanecía inmutable durante el resto de la vida. Bueno, yo creo que todas estas teorías, pues es cierto que en los últimos años han tenido un revolcón fuerte, ¿no?, quizás con todo lo que ha sido el pensamiento más posmoderno, donde han planteado unas concepciones sobre la identidad muy diferentes a esta idea de la identidad sin fisuras, inmutable y muy ligada a los aspectos biológicos. El que se hable, y ahí no voy a repetir porque Gerard ya se me lo ha comido una parte que coincidimos mucho, pero lo mismo que él ha dicho del género sirve para la identidad, en el sentido de que la identidad es algo que nos hace posibles, es decir, no estamos ante un tema banal. Los temas identitarios son temas fundamentales y vitales para los seres humanos porque nos permiten existir, nos hacen inteligibles para nosotros, pero también para los demás. Pero es cierto, como decía, que el cómo se entiende esta identidad sigue concitando numerosos debates dentro de las ciencias psicológicas, de la medicina, etc. Los años 80 es cuando se desarrollan más todas las ideas de la identidad como algo contingente, como algo con fisuras, fruto de un proceso en permanente construcción. Yo por eso decía esta mañana, ¿no?, que al final, en última instancia, estamos transitando permanentemente sin saber a dónde vamos, pero nos vamos construyendo en un tránsito entre diferentes situaciones de manera permanente y ojalá en la adolescencia hubiéramos resuelto nuestros problemas identitarios, pero desde luego de las que estamos aquí, y no es necesario ser trans, quien haya resuelto esos problemas identitarios que tiene la primera piedra, porque creo que son cosas que se nos van removiendo permanentemente, ¿no? En este sentido, yo creo que es necesario construir una identidad personal porque es la manera de estabilizarnos, pero a la vez esta identidad es un logro precario que está permanentemente amenazado, yo creo, tanto por las tensiones internas inconscientes como por las experiencias sociales que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida. Bueno, aquí me hacía eco de lo que Gerard decía, que estoy completamente de acuerdo. Creo que nuestra vida particular es una cosa completamente única y irrepetible. Nos identificamos con múltiples categorías y tenemos múltiples experiencias, pero también es cierto que en un momento determinado necesitamos asumir una identidad como forma de cerrar un proceso de identificaciones múltiples y contradictorias, como manera de eliminar nuestras propias contradicciones, como defensa ante la inexistencia, porque si no nos identificamos no existimos, y esto es un tema que yo creo que además las mujeres, por ejemplo, biológicas, lo sabemos más porque hemos sido invisibles durante mucho tiempo y hemos tenido que reivindicar ese ser mujer que aunque no nos gustara el contenido, pero teníamos que reivindicarlo precisamente para hacernos presentes y por lo tanto es una manera también de aplacar la angustia que nos produce nuestro propio deseo y nuestra propia originalidad como seres humanos, que en el fondo estamos abocados en cierta medida a la soledad. No podemos vivir, por lo tanto, sin dotarnos de una identidad, porque esta es una forma de sujeción necesaria para nuestra constitución como personas. Yo en esto soy muy walderiana.
¿no? Foucaultiana. Creo que nacemos tan desprotegidas y desprotegidos o desprotegides, como se dice ahora, que el apego pasional hacia quien nos cuida pues es una manera de constituirnos como sujeto, pero como un sujeto subordinado. Y eso nos sujeta, por un lado, nos hace que seamos subordinados, pero por el otro nos da existencia, nos permite ser y existir. Claro, ahí entramos, por lo tanto, en el asunto de las categorías, ¿no? Gerard también lo ha mencionado, las categorías están ahí, poseen una gran fuerza controladora en la constitución de nuestras identidades, pero a la vez yo creo que las categorías son vitalmente necesarias para nuestro bienestar, tanto personal como social, ¿no? Entonces, yo en esto también sigo bastante a Wicks, en el sentido de ver esa ambivalencia de las categorías, que creo que es bueno no perder nunca, tanto su necesidad como su capacidad de sometimiento, de control, porque si no nos podemos ir o a la locura, es decir, no hay manera de identificarnos, o a la represión pura y dura, estableciendo categorías de esas cerradas e inmutables. Evidentemente, además, el que las categorías sean necesarias no quiere decir que no podamos cuestionar su contenido. De hecho, yo al menos creo que me he dedicado buena parte de casi toda mi vida a cuestionar los contenidos de esta categoría, y algunas que estamos aquí, ¿no? Con el feminismo pues cuestionábamos el contenido de la categoría mujer, luego incluso se cuestionan las propias categorías, el movimiento LGTB, ¿no? Por el tema de la homosexualidad consiguió que saliera del DSM, es decir, del Manual de Trastornos Psiquiátricos, que como sabéis estaba ahí metido hasta el 75 como una enfermedad también. Casualmente, cuando desaparece la homosexualidad, aparece la transexualidad en el DSM, con una tipificación muy parecida además a lo que era la homosexualidad, era eso de los hombres, las mujeres que estaban encerradas en cuerpos de hombres. Eso al principio fue la primera definición de homosexualidad y casualmente luego fue la de la transexualidad. Yo creo que además las identidades están en nosotros, pero están también en la sociedad, quiero decir, es una cuestión individual, pero es también una cuestión social, y por lo tanto creo que también hemos de ser conscientes que si estamos en sociedades binarias, es decir, en sociedades en las que solamente se entiende que existen hombres y mujeres, pues al final lo lógico es que cuando adquiramos una identidad nos vayamos a identificarnos con lo uno o con lo otro, ¿no? Es decir, que las identidades acaben reflejando ese binarismo, ¿no? Como dice Elvira Burgos en su artículo Identidades entrecruzadas, el único marco que se instaura en medida, en criterio indiscutible de normalidad, es el binario. O se es mujer y femenina o se es hombre y masculino. No hay más opciones, no se puede ser automáticamente humano fuera de este modelo dualista. Y creo que esto hay que tenerlo presente, por ejemplo, cuando hablamos a veces de la transexualidad en niños, fundamentalmente, ¿no? Porque es decir, a veces se oyen, ¿no? Eso de, es que yo estoy encerrada en un cuerpo de hombre y, bueno, son pura repetición de las cosas que se van oyendo y que se dan en su entorno. Y paso ya al tema de las identidades, del desarrollo identitario en la infancia. Bueno, Gerard ya también se ha referido a ello. Yo creo que en nuestras sociedades es evidente que las crías de la especie humana son socializadas como niños o como niñas de forma cada vez más temprana, ¿no? Yo creo que las ecografías que permiten saber el sexo del feto lo que hacen es que el entorno proyecte ya expectativas diferentes sobre la futura criatura en función de ese binarismo de géneros que se ha establecido socialmente. Un binarismo que desde mi punto de vista obnubila la mirada y sobre todo oculta la diversidad de sexos existentes. De hecho, se niega la intersexualidad, nadie sale del paritorio sin que se le ascriba uno u otro sexo, y ahora empiezan a conocerse los desastres y los dolores que esto ha implicado en las personas intersexuales. Yo creo que además es un binarismo que, aquí se ha dicho repetidamente, establece la existencia de dos géneros que son exclusivos y excluyentes, dicotómicos, complementarios y también jerarquizados entre sí. Es decir, se sigue valorando aún más hoy el hecho de ser hombre que ser mujer, y se valora más lo masculino que lo femenino. Y esto también tiene interés en lo que asusta cuando se ve que un niño
se quiere disfrazar siempre de Capucheta Vermelleta, es decir, de Caperucita Roja, y no asusta lo mismo cuando una niña se empeña en disfrazarse de Superman, ¿no? Que parece que es como una cosa más tolerada. Es decir, que yo creo que esta jerarquía de géneros tiene también una influencia en cómo se manifiesta todo esto y qué es lo que nos resulta a veces, o lo que resulta a la sociedad patológico, y lo que en cambio, pues bueno, queda ahí que casi no se tiene en cuenta, ¿no? Yo creo que, esperaos que me he perdido, sí. Yo creo que en este sentido nuestro devenir, de hecho, ¿no? Nuestro devenir en el mundo empieza con una marca de género heterodesignada en función de la biología, porque de hecho las ecografías lo que ven es eso, si tienes algo entre las piernas o no, si el fetillo tiene alguna cosa ahí entre las piernas. Y por lo tanto, antes de que los niños puedan, o las niñas, como se dice, puedan autoclasificarse, los padres y el entorno ya han organizado un mundo sexuado a partir de los genitales externos y han proyectado unas expectativas diferentes en función de estos. Y por lo tanto, estas expectativas condicionarán el desarrollo de la futura criatura y le harán llegar lo que se supone que se espera de ella y que sea deseable por su parte. Claro, de esa heterodesignación, obviamente las criaturas tienen que pasar a la autodesignación, ¿no? A lo largo de los 2 primeros años de vida, la mayor parte de los menores acaban dándose cuenta de que hay 2 tipos de personas en este mundo: niños y niñas, hombres y mujeres. Y lo hacen basándose fundamentalmente en los signos convencionales del rol, por ejemplo, pelo largo, pelo corto, pendiente, no pendiente, vestido, pantalón, un color u otro color, y por los múltiples señalamientos que yo creo que a lo largo de los 2 primeros años han hecho sus cuidadores, como decía Gerard, al referirse a ellos, ¿no? El tono, quiero decir, porque esto del vídeo en YouTube además está cogido de unos experimentos que se hicieron, es decir, científicamente, donde se puso un grupo control y se veía esas formas diferentes de relacionarte según presupusiera, bueno, según el niño fuera vestido de rosa o de azul, ¿no? De hecho, las diferencias anatómicas juegan muy poquito papel en estos primeros años, porque las criaturas como que no son muy conscientes antes de una determinada edad de esas diferencias anatómicas entre los sexos. Durante los años siguientes, los niños y niñas, yo aquí me voy a coger, ¿no?, a un psicólogo, más que nada por el hecho, quiero decir, dentro de la psicología evolutiva ya sabéis que se ha estudiado a las criaturas desde diferentes aspectos: el psicoanálisis, su desarrollo emocional, Piaget su desarrollo cognitivo, etc. Yo me voy a centrar en el desarrollo cognitivo para que veamos qué quiere decir cuando alguien dice soy un niño, soy una niña, según la edad que tiene, qué consecuencias puede tener eso, porque creo que es interesante para situarnos en qué hacer, ¿no? Luego, entonces, bueno, durante los años siguientes, los niños y niñas lo que van haciendo es generalizar, ¿no?, esta autoclasificación a otros aspectos de la vida. Es decir, como soy un niño, pues me tengo que comportar de una determinada manera. Si soy una niña, pues me tengo que comportar de otra. Si soy un niño me gusta el fútbol, si soy una niña me gustarán otras cosas. Entramos ya, siguiendo a Piaget, ¿no?, en la etapa de los 7 a 8 años. En esta etapa, esta afirmación, ¿no?, donde también se suele oír, ¿no?, soy un niño, soy una niña, pues la verdad es que no implica mucho. Entre otras cosas porque estamos en el desarrollo de la etapa del pensamiento concreto. Pensamiento concreto quiere decir que uno ha adquirido la capacidad de la abstracción y por lo tanto se hacen cargo de las cosas según las ven y las tocan y son conocidas por ellos, pero les cuesta mucho deducir, digamos, no hay deducción aún, no hay la capacidad deductiva ya plenamente instaurada, ¿no?, sino que lo que hay es sobre todo la constatación de un sentimiento y la repetición básicamente de los mensajes que oyen. De forma que aunque tengan muy claro que son un niño o una niña, incluso pueden pensar que eso cambiará, ¿no?, y que pues a lo mejor cuando sean un poco mayores les saldrá pene, si es lo que quieren es ser niños, o no les saldrán los pechos, en fin, tienen ese tipo de ideas, ¿no? Creo que es en esta etapa también cuando se empiezan a entender esos conceptos, pero insisto, aplicándolos siempre a objetos muy concretos que ya son conocidos. Y solo es a partir de la etapa del desarrollo del pensamiento formal,
que se suele establecer hacia los 12 años, lo de los años podéis entender que es orientativo, porque yo creo que coger los años siempre como clave es muy problemático, porque luego hay niños que están mucho más desarrollados y niños mucho menos, ¿no? Pero bueno, en todo caso, digamos que es alrededor de eso, de los 12 años, cuando en la etapa de las operaciones formales, cuando realmente los niños y niñas comienzan a desarrollar una visión más abstracta del mundo y a utilizar la lógica formal. Por lo tanto, pueden aplicar ya la reversibilidad y la conservación de las situaciones, tanto reales como imaginarias, desarrollan una mayor comprensión del mundo y empiezan a entender lo que es la causa y el efecto, es decir, a establecer que, bueno, si hago esto, este será el efecto, ¿no?, etcétera. Es, por lo tanto, a partir de esta etapa cuando una criatura puede entender las consecuencias que implican eso de ser un hombre o una mujer y pueden mostrar cierta seguridad en su identidad, relacionando esta con su biología y muy especialmente con su genitalidad hoy por hoy. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien bueno, pues manifiesta conductas, ¿no?, que no son las apropiadas, digamos, a lo que se presupone que deben hacer en función del género que se le ha escrito? Bueno, pues lo que suele pasar cuando se da esto es que saltan las alarmas y todo el mundo se asusta y dice, bueno, a ver qué pasa aquí, ¿no? Ante esto caben diferentes opciones. Hay una opción que es muy... También esto se puede manifestar de diferentes maneras, y creo que esto es importante, luego lo explicaré, que es decir, que puede ser simplemente que juegues pues con juegos que no son los que se supone que te corresponden, pero en cambio tu conciencia de género no esté alterada, y hay también niños o niñas que directamente se sienten de otro género y manifiestan explícitamente ya una convicción muy firme. No obstante, ante esto, pues hay diferentes posiciones. Hay una posición que yo creo que ha sido muy mayoritaria hasta hace poco, que es la posición que defiende la necesidad de reconducir este tipo de comportamientos a través de una terapia cognitivo-conductual que lo que haga y del castigo y la recompensa, intentando que esa criatura modifique esos comportamientos, deje de hacer el tonto y se muestre como debe mostrarse según el género que se le ha escrito. En definitiva, lo que se intenta con esto pues, es modificar la conducta de esta persona, cambiar sus aficiones y deseos para que se muestren congruentes con el género asignado, ¿no? Esta práctica se ha visto que es inútil y perniciosa, no cambia normalmente los deseos del menor y desde luego lo que sí que produce seguro es un aumento del sentimiento de malestar y de inadecuación por parte de estos menores. Pero bueno, como la sociedad sigue funcionando mayoritariamente sobre el binarismo, pues si no se consigue que se desarrolle congruentemente según los roles asignados, habrá que buscar la concordancia con el otro género, dado que solamente hay posibilidades de dos géneros. Creo que en el imaginario colectivo no existe la posibilidad de desarrollar un género diferente a lo que hablábamos esta mañana, ¿no? La falta de referentes para desarrollar un género diferente a los establecidos normativamente, ¿no? Solo se admiten mujeres femeninas, hombres masculinos, heterosexuales ambos, y eso es lo que habita el imaginario colectivo. En consecuencia, yo creo que los menores que manifiestan disonancias o incongruencias de género acaban juntando todo esto sintiendo lo que son, es decir, lo viven emocionalmente a sí mismos de una determinada manera, saben lo que son, es decir, tienen una convicción y se identifican con las categorías existentes, es decir, niño o niña, porque es como que no hay ninguna posibilidad más, ¿no? Y se manifiesta pues eso, ¿no? Me siento niño a pesar de tener un cuerpo biológico de niña y a la inversa. Si mantienen esta convicción y este sentimiento de manera estable y tienen un buen manejo de la realidad, pues son diagnosticados de problema de identidad, de identidad sexual en la infancia o de transexualidad. Yo creo que es importante tener en cuenta que ellos saben que tienen un cuerpo sexuado ya a estas edades, pero no aceptan la categoría que les ha sido impuesta. Y generalmente suelen manifestar, ¿no?, roles de género muy convencionales, precisamente porque utilizan el género como manera de expresar su sentimiento y demostrar su auténtica identidad.
pero esto puede ser cosas pasajeras, ¿no? Entonces, creo que esto es lo que hay que tener también en cuenta. En algunos casos, yo creo que de pasajero no tiene nada, esta convicción está firmemente establecida. Majo tuvo la gentileza de pasarme la noticia, ¿no?, de la inscripción del cambio de género de una niña trans a los 6 años, se le dio un nuevo DNI, y la verdad es que la entrevista y lo que la madre, eso que hay ahí es un extracto de la entrevista, y es cierto que era espeluznante la situación que vivía esa criatura. Lo digo porque en casos como estos es evidente que lo del cambio, ¿no?, del DNI, etcétera, pues puede solventar bastantes cosas. Pero creo que hay que ser muy cuidadosas con el diagnóstico de transexualidad aplicada a la infancia. Especialmente porque desde mi punto de vista es una manera de etiquetar y con frecuencia estigmatizar a los menores. Una etiqueta que además no acaba de tener un sentido claro porque creo que se meten ahí comportamientos, como he intentado explicar, muy diferentes. Desde quien tiene esa convicción a quien simplemente juega de una determinada manera, manifiesta roles que se supone no son los que le corresponden, etc. Pero creo que además hay que reconocer que en muchos casos estas situaciones son etapas pasajeras, ¿no? Es decir, una etapa que se pasa y que luego vete a saber en qué acaba dando, ¿no? Es por lo tanto algo inestable y creo que en algunos casos, solo en algunos casos, estas etapas conectan y desarrollan un transexualismo, una transexualidad o un transgenerismo en la etapa adulta. Desde luego, las estadísticas sobre el número de casos y su evolución son muy variables y hay estudios, a quien le interese se puede meter en internet, hay estudios que Félix López, que es catedrático de Psicología de la Sexualidad de la Universidad de Salamanca, recoge en sus artículos sobre hasta qué punto esos se han mantenido o por el contrario ha variado. No obstante, creo que sí que estamos obligadas a preguntarnos qué hacer ante estas situaciones. Bueno, pues yo creo que la primera cuestión que hay que hacer es trabajar con la familia, empatizando con su inquietud. El género, por mucho que nosotros queramos deconstruirlo, sigue siendo un elemento importante en esta sociedad y en consecuencia los padres y las madres que tienen criaturas que no se sienten identificados con lo normativo se llenan de angustia la gran mayoría de veces, y no solamente de angustia sino también de culpa. Y esta angustia es lo que yo creo que les lleva a buscar un nuevo etiquetaje, porque como decía Gerard, la incertidumbre siempre es muy angustiosa y en cambio la etiqueta parece que ayuda a frenar esa angustia y a decir, vale, sé lo que pasa y sé cómo tengo que tratarlo. Creo que los profesionales y la gente que nos dedicamos a apoyar todo esto tenemos que tener en cuenta que lo que se esconde detrás de todo eso no son, lo voy a decir a lo burro, personas normativas, padres y más normativos, sino que independientemente de que sean más o menos normativos, lo que hay ahí es una angustia y unas culpas que les desbordan, ¿no? Y en ese sentido creo que hay que tenerlo en cuenta y por lo tanto una primera tarea es desculpabilizar a esos padres y madres, hacerles conscientes de que la forma de ser de su hijo no es una patología, pero tampoco es un producto de cómo les han educado ni de que ellos hayan educado mal o hayan sido un fracaso como padres. Digo porque frecuentemente este es el discurso que traen. Y a la vez yo creo que debemos de huir, y sé que es difícil porque estamos ahí, ¿verdad?, en una tensión entre no etiquetar prematuramente, desculpabilizarlos y desde luego evitar, y yo creo muy especialmente, porque una cosa es la etiqueta, ¿no?, de bueno, pues es un niño que puede tener disonancias de género, ¿no?, pero yo creo que sí que habría que evitar el frenar el desarrollo hormonal. Creo que los tratamientos médicos, y sé que es problemático, lo planteo aquí para la discusión, pero desde mi punto de vista ni está estudiado qué implica frenar el desarrollo hormonal de criaturas de 6 años, y por otro lado yo creo que también estamos determinando un desarrollo que está completamente abierto y lo estamos llevando hacia un lugar
que será muy normativo, pero no necesariamente fuente de salud mental. Lo digo así porque desde mi punto de vista los géneros normativos no son fuente de salud mental, más bien son fuente de bastante enfermedad, ¿no? Y entonces el ya meterlos y encasillarlos en eso, pues creo que es problemático. Eso por un lado. Por otro lado, creo que debemos de trabajar con el entorno del menor y explicar que los comportamientos de niños y niñas que se saltan las normas asociadas al género que les ha sido asignado son normales y la gran mayoría de veces forman parte de la curiosidad infantil, es decir, de la necesidad de explorar y de experimentar en los primeros años de vida, que creo que la tienen casi todo el mundo. Un niño, y como decía antes, que un niño quiera disfrazarse de Caperucita Roja no es dato de que vaya a ser transexual, y deberíamos de preguntarnos además por qué eso sí que genera una consulta y no genera consulta la niña que se quiere disfrazar de Superman. Creo que aquí lo que está funcionando es una sociedad heterosexista que sigue valorando más los comportamientos masculinos que los femeninos y que por lo tanto no tolera que un supuesto hombre se dedique a feminizarse, mientras que una mujer se masculinice, pues como es lo deseable la masculinidad, pues mira qué bien, oye, que lo haga. Esa es la primera cuestión. Luego, creo que también es importante el informar y discutir con padres y madres y el entorno unas ideas de la identidad menos deterministas, explicando cómo se construye esa, explicando que un niño diga que es una niña, qué significado tiene a los 6 años, ¿no? Y por lo tanto combatiendo el determinismo de muchas teorías psicológicas que se lo ven ya como la predisposición a ser una niña o el primer síntoma para ello. Creo que también es importante discutir las ideas que la familia tiene sobre los géneros, qué comportamientos considera aceptables para los hombres y para las mujeres. Yo creo que cuando más estereotipados son estas ideas, más necesario es intervenir para flexibilizarlas, de manera que no se considere un gran mal que el niño o la niña pues no las reproduzcan fielmente. De hecho, yo creo que tranquilizar a las familias pasa también por relativizar este hecho, quitándole la carga dramática y trascendente que suele darse a estos asuntos cuando se ve el síntoma de un trastorno, ¿no? Yo creo que solamente así la familia está en condiciones de acompañar al menor y de escuchar sus necesidades emocionales para ayudarle a organizar sus experiencias, un elemento central, yo creo, en la educación en general y más en este tipo de criaturas, ¿no? Y luego, por otro lado, y muy fundamental también, el acompañar al menor, ¿no? Pero este acompañamiento, ya digo, que se puede hacer para que al menor se le quiten esas tonterías o todo lo contrario. Yo creo que el acompañamiento del menor debe de ir encaminado a legitimar sus gustos y deseos, a ayudarle a poner nombre a sus sentimientos y a facilitar que se manifieste tal y como se siente, transmitiéndole que esa forma de sentir no hace daño a nadie, que por lo tanto, y en consecuencia, sus sentimientos son legítimos. Y creo que también es bueno ayudarle a esa personita a desarrollar las habilidades sociales para que pueda defenderse de la transfobia social que normalmente o sufre, o si no la sufre, la sufrirá en algún momento, ¿no? Yo creo que en la intervención con el menor es también muy importante desculpabilizarle, legitimándolo, para no permitir que interiorice la transfobia social, ¿no? Situando el problema no en sus comportamientos, sino en todo caso en las reacciones y en la respuesta social que encuentran sus comportamientos. Y por último, yo creo que hay que trabajar también... se me está durmiendo la pierna. Puesta debajo. Yo creo que también es muy importante el trabajar con las escuelas, con las ludotecas, con el entorno del menor para flexibilizar las normas de género, es decir, romper con la obligatoriedad de los dichosos baños, vestuarios y demás cosas separadas por sexo, que todo esto, antes lo comentaba con una amiga, ¿no? Sería un tema muy importante a meterle mano todo el tema de los lavabos y de los baños, porque suelen ser momentos claves, no solamente cuando se es adulto, sino también en la infancia, ¿no? Creo que es importante permitir que la forma de vestirse, de comportarse, que los deseos, las actividades, los juegos, los disfraces no estén marcados por si eres chico o chica. Creo que también es muy importante una labor activa del
del profesorado para formar al alumnado en el valor que tiene la diversidad sexual y de género, cosa que creo que a veces se hace poco, ¿no? Porque a la gente diversa sufren un gran bullying en los colegios. Platero tiene un libro magnífico sobre el bullying homofóbico, y eso yo creo que he hecho ya después de lo de la aprobación del matrimonio gay, o en esa época, ¿no? Más o menos, ¿no? Es decir, que una cosa es que la ley nos ponga en pie de igualdad y otra cosa es que la vida sigue por donde sigue y no es igualitaria ni mucho menos, y los niños siguen siendo machacados en los colegios por manifestar comportamientos de género no normativos. Y por último, creo que también es interesante el generalizar las tutorías para estos asuntos. Ya funcionan algunas tutorías LGTB, ¿no? En Rivas Vacia, Madrid, hay una que ha sido en Madrid, que es pionera de esto, pero creo que esto debería ser una cosa más general, no solamente como una especie de seta ahí que ayuda en estas situaciones, sino que se debería de hacer más generalizado, ¿no? En resumen, yo creo que estas intervenciones, evidentemente lo que no se tiene que hacer, que eso se me ha pasado antes, pues es lo que han hecho los colegios de Málaga, estos que han provocado, ¿no?, que hasta la Fiscalía de Málaga pues intervenga y diga que dejen ya de esto, que era a menores transexuales no permitirles el ir vestidos como querían, ¿no?, el hacerles que jueguen. 2 colegios han aceptado, pero el tercero parece que sigue sin hacerlo, que casualmente es un colegio concertado de una orden religiosa. Con la Iglesia nos hemos topado siempre en estos temas. Y bueno, ya para acabar, pues yo creo que estas intervenciones lo que tienen que estar guiadas es por la firme convicción de que la transexualidad no es una patología, sino que es una forma más del desarrollo de la identidad de género, tan legítima como cualquier otra, pero siendo consciente del sufrimiento que hoy provoca no poder transcribir a los géneros normativos, ¿no? Y ese sufrimiento que también en el caso de los padres y madres de este tipo de criaturas pues está clarísimo. Yo creo que la intervención en estos casos pues, puede ser más puntual o duradera, puede ser informativa o necesita apoyo terapéutico. En resumen, ahí sí que se abre un marco de posibilidades, que yo por eso también siempre le tengo un cierto temor a lo de las categorías diagnósticas, porque las categorías diagnósticas lo que pretenden es homogeneizar unas vivencias que normalmente suelen ser bastante diversas, y que es cierto que el no utilizar categorías provoca incertidumbre, pero estoy con Gerard que solamente transitando en la incertidumbre podemos realmente ir avanzando en estos ríos que nos traemos con el género, el sexo, la orientación sexual, etc. Gracias por la atención.